racismo ni de discriminación por origen racial o étnico, motivos culturales o religiosos, ¿no? En ese sentido, pues, si vemos los estudios que se han hecho en España, aquí hay compañeras que han hecho esta reflexión en otros seminarios, como nuestra compañera María José Aguilar, ¿no? Los estudios se han centrado en las actitudes de la población autóctona, por ejemplo, hacia la población de origen extranjero, pero poco, aunque ya se ha empezado a hacer algo en este sentido, poco se ha estudiado a partir de las propias experiencias de las personas migrantes y de las personas culturalmente diversas, y también poco se ha contado con estas personas a la hora de hacer investigación, ¿no? Yo creo que nos estamos empezando bastante tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no?, a darnos cuenta de esto, y estamos empezando a poner el foco en las experiencias vividas por las personas con origen migratorio y las personas descendientes de personas migrantes. Nosotros, por ejemplo, ahora en el equipo Multiuri estamos poniendo en marcha un pequeño estudio sobre percepciones de racismo y discriminación entre mujeres residentes en la ciudad de Valencia. Es un estudio en el que estamos colaborando Ana Vázquez, que intervino anteriormente, y yo, pero que está siendo conducido básicamente por Jimena Pardo, que también he visto que está conectada en el seminario, y con el cual estamos tratando de acercarnos a esa realidad vivida de discriminación y racismo por parte de las mujeres que viven en Valencia con perfiles diferentes. Un estudio que se hizo o se publicó por FOESA en el año 2020, por autores como Juan Iglesias y otros, que se denominó Un arraigo sobre el alambre. Me parece aquí un mensaje, tengo que cerrar, disculpad. Un arraigo sobre el alambre, nos decía, a través de una encuesta a personas de origen inmigrante, que más de la mitad de la muestra, al menos en alguna ocasión, declaró haber sido acusada de quitar el trabajo a los españoles. A la mitad de la muestra encuestada les habían dicho alguna vez que se fueran a su país, a la mitad de las personas. Y un poco más del 40% les habían acusado de empeorar las condiciones de trabajo de los españoles. Creo que son 3 datos que dan cuenta de cómo la población de origen migrante enfrenta su situación aquí en España, en algunos casos siendo pues, receptora de este tipo de mensajes que ya nos encienden una alerta, ¿no?, una alarma sobre cómo se está produciendo esa mal llamada acogida, ¿no? Otro estudio que se hizo por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en el año 2020 y que tiene por título Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, a través de una encuesta también a personas de origen migrante, concluyó que el 30,7% de las mismas manifestó haber conocido algún episodio de discriminación o racismo en su propia carne o en la experiencia de algún familiar o amigo muy cercano. Esta tasa del 31% que se declaraba en el año 2020 era 10 puntos superior a la del estudio anterior de 2013 y en un 47% de los casos provenía de personas que directamente, no a través de amigos o familiares, sino que directamente habían experimentado ese episodio de discriminación o racismo en el último año. Estamos hablando de un 31% de personas que manifestaron haber recibido o haber visto, haber sido testigas de un acto de racismo o discriminación en el último año. Estamos hablando de un 31%. La mayor parte de esta gente refería insultos o violencia verbal, especialmente vinculada a la raza o el color. El 27% de las personas que declararon haber conocido algún episodio de estas características lo vinculaba a esos insultos o violencia verbal. Y la segunda cuestión más referida fue la actitud irrespetuosa ante otras culturas, religiones y costumbres, con un 16% de las personas declarando haber experimentado esta situación. Como hemos dicho también al principio, cuando hablábamos de los seminarios que ya hemos ido realizando, la situación actual es preocupante, siempre lo ha sido, porque la existencia del racismo es siempre preocupante para cualquier persona que tenga un mínimo aprecio por los valores democráticos y por la humanidad en su conjunto, pero en este momento yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos o asistimos con mucha preocupación a ese creciente escenario de poder en el cual los discursos de odio, los discursos abiertamente racistas y la discriminación parece que toma carta de legitimidad cada vez mayor al amparo de los discursos de esos partidos que mencionábamos al inicio, esos partidos populistas, nacionalistas, de extrema derecha, que han hecho del miedo a la inmigración su único elemento para captar votos y que están siendo bastante exitosos en esa intención. Nosotros analizamos esa situación en nuestro último congreso y fruto de ello, bueno, pues es este libro que acabamos de publicar,
que tiene por título Dinámicas racistas y prácticas discriminatorias, en el que analizábamos un poco la situación del racismo institucional y estructural en estos países, en España, Finlandia, Dinamarca, Francia e Italia, que son los países que analizamos en nuestro proyecto, y donde constatábamos esa amenaza directa a la democracia y al pluralismo que supone el incremento de estas fuerzas políticas, también la normalización del discurso y la práctica racista entre la población. Una de las cuestiones que nosotros miramos en este proyecto como la segunda parte del mismo, después de estos primeros meses en los que nos hemos dedicado más bien a la cuestión del diagnóstico y del acercamiento a través de los datos y de análisis teóricos y jurídicos a la situación del racismo en estos países, ahora iniciamos una segunda parte del proyecto en la que nos vamos a centrar más en las medidas que a nivel político y social se están llevando a cabo para luchar contra el racismo. Por eso nosotros en este seminario queríamos, por un lado, hablar con Wafa y con Mauricio de esa cuestión más diagnóstica de cómo está la situación del racismo desde su experiencia, desde su punto de vista en España, pero también en relación a esta segunda parte de nuestro proyecto, cómo ven la lucha antirracista en este momento, qué actores creen que son fundamentales, cuáles están siendo los elementos de articulación de esta lucha y cuáles son los retos que ellos consideran que tenemos por delante. Esta sería un poco la cuestión que nos reúne hoy, abordar estas cuestiones de la mano de Wafa y de Mauricio. Nosotros hemos acordado, tuvimos una reunión para ver cuáles eran los temas que nos parecían más fundamentales, porque tenemos el tiempo que tenemos en el seminario y la cuestión que abordamos es una cuestión compleja, que tiene muchas lecturas, y decidimos dividir la sesión, el debate, en tres grandes temas. Un acercamiento a cuál es la realidad del racismo hoy, no tanto a través de los datos, que ya los hemos visto en otros seminarios, en el Congreso, en la publicación que mencionaba, sino a través de vuestra propia experiencia, de vuestra propia opinión al respecto. Luego hablaríamos de esta segunda cuestión que mencionaba, de la lucha antirracista, de los movimientos antirracistas, de la lucha tanto a nivel político, pero sobre todo a nivel social, que es en la que estáis vosotros. Y por último, con el tiempo que nos pueda quedar, pues trataríamos de hablar de algunas acciones que se han articulado estos últimos años y que se han podido considerar por vuestra parte exitosas o, en fin, puntos de referencia para continuar hacia adelante. Bien, pues con esta introducción no queda más que dar paso al diálogo que estamos todos esperando con ilusión desde hace semanas. Mauricio, Wafa, si os parece, podríamos empezar hablando sobre el racismo en España. Hoy os preguntaría cuáles creéis vosotros, que son actualmente las principales expresiones del racismo aquí. Podéis empezar cualquiera de los dos. Mauricio, ¿comienzas? Bueno, un poquito. Bueno, pues como ya había saludado, pues básicamente nosotros somos una asociación que estamos en el barrio Ríos de la ciudad de Valencia y un poco articulamos con algunas entidades, digamos, acciones respecto al tema del racismo. Básicamente por nuestra asociación pasan alrededor de unas 2.000 o 3.000 casi personas al año en tema de acogida y orientación, y ahí es en el primer, digamos, como momento donde el cual determinamos algunas, digamos, situaciones que son claramente la expresión del racismo, ¿no? Es decir, cuando la gente viene buscando consulta, orientación, acompañamiento jurídico, por ejemplo, por el tema de, en el caso de la ley de extranjería, porque ha perdido los papeles por X o Y motivo, en el caso de COVID. También vemos sobre el tema de redadas, por ejemplo, aquí en el barrio es usualmente hacer algunas redadas que a los chicos por perfil étnico, pues, o por perfil racial, son llevados a las comisarías, se les da unos atestados e incluso el último caso que tuvimos han dado 48 horas, repito, 48 horas para que se vayan del país, es decir, violando digamos, todo proceso de garantías y tal. Lo detectamos también a nivel del tema educativo, muchos jóvenes que están intentando pasar de la ESO al bachillerato para la formación o el mismo bachillerato y tal, vemos que hay una dificultad, si no tienen papeles, tienen dificultades para la matrícula,
Yo inicialmente destacaría estas tres cosas, un poco que vemos a diario en, en nuestro devenir de la asociación. Y así hoy paso a Wafa para ver también si complementa otras cosas. Gracias, Mauricio. Nada, yo aparte de lo que ha comentado muy bien el compañero, por añadir algunos ámbitos, también el tema de la convivencia. Sí que es verdad que, sobre todo durante la pandemia, detectamos muchos casos en los que hemos tenido que realizar desde la Fundación CEPAIN varias mediaciones interculturales por estos conflictos que surgían muchas veces por el desconocimiento simplemente de las diferentes normas y ¿no? que se iban produciendo constantemente, ¿no? Que incluso a la propia población autóctona muchas veces no se enteraban de cuál iba a ser la normativa actualmente, pues para la población migrante, pues eso también ha sido bastante dificultoso y eso ha generado también muchas situaciones de racismo en las que hemos tenido que intervenir. Luego, en el ámbito sanitario, ahí sí que es verdad que asociado también con este tema de la pandemia, pero que ya veníamos detectando, lo que pasa es que se ha agravado aún más, si cabe, estos casos y estas situaciones de incluso, bueno, ya entraremos en más casos específicos, pero de vulnerar totalmente los derechos de los pacientes y de vivir experiencias pues, situaciones ¿no? Racistas por parte también del sistema sanitario, ¿no? Aparte de esto. Y luego, como comentaba, sí que destacaría, no solamente es verdad que casi todos los estudios y siempre ponemos el foco en el racismo de la población autóctona hacia la población migrante, pero, por ejemplo, nosotras sí que hemos visto un auge también por las diferentes políticas que se están llevando a cabo, en nuestro caso, en las políticas de asilo y refugio, sobre todo en los programas que llevamos en relación a asilo y refugio y atención humanitaria, pues también el aumento del racismo entre las propias personas migrantes, ¿no? Como toda esta situación de crisis y toda esta brechas sociales que han ido aumentando, pues también está generando también nuevos expresiones de racismo entre la propia población inmigrante que hasta ahora, pues, o bien, como decía Albert antes, ¿no? Seguramente a lo mejor ya existía, pero ahora sí que hemos visto un cierto también agravamiento, pero ya digo, por las políticas realmente que encorsetan y que llevan y que son muchas veces muy inflexibles de estos proyectos y estos programas y que generan situaciones muy conflictivas en la convivencia, en los dispositivos y otro tipo de situaciones que a veces pues, llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Un poco por eso complementaría. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya varias cuestiones encima de la mesa, solo con esta primera pregunta, ¿no? Creo que os habéis referido fundamentalmente al racismo institucional o al que se da en las instituciones educativas, sanitarias, a nivel jurídico, decía Mauricio al principio, y tal vez en algún momento de la conversación de hoy también podamos poner un poco más de énfasis en esta cuestión, ¿no? En cómo la legislación pues, tiene esos tintes discriminatorios y cómo pues, la propia ley de extranjería en algunos casos está pensada para discriminar, ¿no? Con lo cual la consecuencia pues, no puede ser otra que la desigualdad y la discriminación, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones aquí. Voy a lanzaros alguna pregunta más de las que habíamos previsto en este bloque que complementan esta primera aproximación que habéis hecho. Nos queda aquí también esta última cuestión que mencionaba Wafa sobre el racismo entre las propias personas migrantes, ¿no? Creo que esta es una cuestión también interesante para reflexionar. Dónde está el racismo, ¿no? Y cómo determinados grupos pues vemos el racismo siempre en otros lugares y a veces el racismo pues está en nosotros mismos, incluso también en aquellos lugares en los que pensamos que menos deberían estar, ya sea por nuestro origen, ya sea por nuestra profesión, ya sea porque nos dedicamos a esto y pensamos que estamos absolutamente inmunizados, ¿no? Y que no podemos tener actitudes racistas.
podemos volver a esto después si queréis, pero quería preguntaros, porque aunque habéis hecho un retrato muy diverso, pero así más sintético, ¿no? De algunas expresiones que después seguro que nos podéis explicar un poco mejor, con más detalle, ¿no? Sí me gustaría ver con vosotras cuáles consideráis que son las principales raíces en este momento, los principales motores, las principales dinámicas sociales y políticas que llevan a que esto que estabais comentando, que afecta tanto a las perspectivas educativas como a la posibilidad, decía Mauricio, ¿no? de andar tranquilo por la calle, por esta cuestión de los perfiles, por perfil étnico, que también Iker Barbero, un compañero nuestro, trabajó en un seminario hace unos meses, o estas cuestiones vinculadas con el sistema sanitario y el trato desigual a las personas por su origen, por su cultura, por sus creencias religiosas. ¿Cuáles son los principales motivos o las principales dinámicas que vosotros veis detrás de la normalización, ¿no? De estas situaciones que aparentemente no generan revuelo social o que incluso la propia sociedad en algunas ocasiones reclama, ¿no? Mauricio, Wafa. Antes ha empezado Mauricio. Ahora empieza Wafa. Podéis también, disculpa Mauricio, Wafa, también podéis interpelaros entre vosotras, ¿eh? No hace falta que yo os dé la palabra. Si en algún momento queréis ir interviniendo, pues como vosotras veáis, sin problema. Vale, yo creo que, a ver, por diferentes... Repite, por favor, que me he ido, o sea, a la cuestión concreta. Y la cuestión era, ¿cuáles son los principales motores del racismo según tu criterio? A ver, primero, evidentemente, la legislación para mí es un motor fundamental. Tengamos leyes ya de por sí que excluyen a un grupo y que condicionan la vida y la trayectoria de unas personas y le ofrecen unas oportunidades distintas a las otras, ya el punto de partida, que ya ahí es un motor fundamental. Luego, por supuesto, también el tema de la historia, ¿no? El colonialismo, las diferentes, o sea, es que está tan impregnada la ciudadanía, nuestra cultura de toda la historia, no podemos, para mí por lo menos yo no puedo entender el racismo sin tener en cuenta los marcos y los contextos históricos y la evolución que ha habido. El tema de educación, yo creo fundamentalmente que también es los medios de educación, refiriéndome en general, ¿no? Porque no solo es los sistemas educativos o la escuela, sino los medios de comunicación, que ahora mismo son los principales bueno, son las principales ventanas, ¿no? A través por la que nos informamos, a través de la que diría educamos, entonces son muchas vías, ¿no? No se me podría ocurrir solamente una, entonces hay, como digo, parte legislativa, parte de la historia, parte de la educación, la comunicación y sin tener, para mí son los principales motores. Sí, yo añadiría, digamos que esta parte del motor del racismo, pienso que es como a veces un virus, ¿no? Ha habido una inoculación a lo largo del tiempo, digamos, aprovechándose un poco de lo que ha evolucionado, por ejemplo, la más media, ¿no? Es decir, hay ya como una especie de discurso público, social, ¿no? Aprendido sobre la otredad, ¿no? Sobre los otros, sobre los diferentes. Entonces yo pienso que esa inoculación en el discurso social por parte de políticos, por parte de la normativa, pues va siendo como una mella, ¿no? Uno pareciese que al siglo XXI hubiesen evolucionado una serie de derechos y lo que vamos viendo es como una regresión, ¿no? Entonces yo creo que una parte del motor es como parte de ese discurso que se ha, digamos, metido en muchas mentes, ¿no? Otra de las cosas que yo veo que también como un motor del racismo también puede ser como unos miedos, ¿no? Aquí en el barrio Ríos nos ha pasado como dos cosas, aquí en la ciudad de Valencia, en el barrio específicamente. ¿Por qué resalto siempre el barrio? Porque el barrio
tiene una población de 16.800 más o menos habitantes, 1.000 personas no están empadronadas, otra expresión del racismo institucional, y de los habitantes que he enumerado, más o menos 5.000 personas son de 35 nacionalidades. ¿Qué quería resaltar sobre el tema del miedo, no? El primero es que muchas personas que son, digamos, como los vecinos de origen, los vecinos que son de toda la vida del barrio, ah, tienen un miedo de perder su libertad porque han llegado los otros, ¿no? Tienen miedo de perder una serie de derechos porque han llegado los otros. Y esos miedos, desde mi punto de vista, generan unas fobias, ¿no? Y esas fobias son las que pasan, digamos, empiezan con chanzas, con chistes y raros, y entonces así va pasando ya a expresiones más duras y puras. Dos ejemplos en el barrio, por ahí. Hace 3 años se ha instalado una asociación de corte racista en el barrio nuestro, al lado casi de nuestra asociación. Primera expresión, y digamos, y que mueve un discurso contra las personas de cultura, digamos, islámica, contra las personas negras que vienen en las pateras, haciendo burlas, haciendo juego de palabras para reírse y posicionarse en el barrio, ¿no? Reparten algunos mercados para personas españolas poniendo carteles y tal, difundiendo unos mensajes que son, digamos, como negativos, ¿no? Entonces yo pienso en términos del motor del racismo, mirando los orígenes incluso de España, que ha expulsado a musulmanes, que ha expulsado a judíos, que ha expulsado a gitanos, pues ahora un poco estamos en la otra onda, ¿no? Expulsar gente negra, expulsar gente latinoamericana y tal. Y yo veo como esas tres cosas, ¿no? En el discurso social instalado, el miedo a la pérdida de esas cosas que he nombrado, ¿no? Y yo creo que el otro elemento motor ahora está siendo el odio, ¿no? Las redes sociales son un vehículo bastante, digamos, como un cesto de basura de todos los odios, en anónimos, camuflados y con nombre propio, hacia los otros, ¿no? Y mirar a los otros, yo pienso que no hemos logrado e intentamos que esos otros se encuentren. Yo creo que ahí es donde viene en una próxima bloque de este tema, mirar qué estamos haciendo junto a los otros, por los otros, con los otros, un poco para salvaguardar esto desde las asociaciones, porque esto yo creo que dependerá más, es de gran calado, es estructural, ¿no? Pero yo dejaría por ahí para destacar esas cosas como en la actualidad el motor del racismo. Muchas gracias. Hablábamos el otro día también, ¿no?, de cuáles son las expresiones y los motores y cuáles son, de esto vosotros nos podéis hablar mucho. Nosotros a veces nos acercamos a esto a través de la investigación, pero no hay nada como estar en la trinchera todos los días, como estáis vosotros, ¿no? De las repercusiones, ¿no? Quizá a nivel social también nos podéis hablar de esto. Nosotros lo hemos estudiado mucho, ¿no? Lo que son los fenómenos, la repercusión social en niveles, lo que tiene que ver con la convivencia, con la garantía de la cohesión social. Podéis hablarnos de esto. También nos interesa mucho en el nivel personal, ¿no? Tanto si queréis en alguna cuestión, alguna experiencia que vosotros hayáis tenido cercana, como en cualquiera, como las que Mauricio está comenzando a comentar ahora, ¿no?, que conozcáis a través de vuestro trabajo, por las personas con las que intervenís, las repercusiones que puede tener y que yo creo que muchas veces, estábamos el otro día discutiendo sobre esto los tres, ¿no?, están invisibilizadas, ¿no? Probablemente esa normalización del discurso de odio también se produce porque no hay forma, ¿no?, de que la gente piense, se ponga en la situación de otras personas y sea consciente de las repercusiones que puede tener el racismo y la discriminación en los proyectos de vida de la gente. Y vosotros, pues, esto lo veis continuamente. Creo que es una buena ocasión estar aquí con vosotros para que nos habléis de esto. Si quiere empiezo. Yo lo que veo en las repercusiones, nosotros a diario nos llegan personas de diferentes nacionalidades, Latinoamérica, África, Asia y tal. Y las cosas que nos duelen, las que sentimos nosotros, incluso me duelen a mí. Yo soy de Colombia y ya llevo aquí 15 años y aún te cuesta escuchar cosas e historias poderosas, ¿no? Pero las básicas, las más personales, las más íntimas, que van desde la baja autoestima, ¿no? Desde el no ser reconocido, desde el no ser valorado,
la estigmatización, una especie de sentir vergüenza, ¿no? A veces piensan que al haber venido están cometiendo un error, ¿no? Cuando para nosotros migrar es un derecho y siempre se lo recalcamos a todas las personas. Eso destacaría como esas pequeñas cositas a nivel, digamos, de lo invisible, ¿no? De lo personal. No sé si Wafa agregaría cositas también. Sí, yo aquí podría solo hablar de esto, porque repercusiones es a todos los niveles, ¿no? Desde repercusiones en cambiar totalmente, visto como podía cambiar perfectamente el futuro de chavales y de niños y niñas que están en la escuela y que un profesor simplemente por ser de un origen por ser marroquí, por ejemplo, generar expectativas que a lo máximo que puede aspirar ese niño es como mucho, como mucho terminar la ESO y buscarse un trabajo, bien en invernaderos o bien en el tercer sector o en lo que sea, pero o ya como mayor éxito poder hacer un FP. Y eso realmente marca vidas, porque esos niños que llegan y que incluso hay niños que no han estado nunca en esos países de origen, que han nacido aquí, que sus padres han apostado todo para que sus hijos tengan un mejor futuro y unas mejores oportunidades a las que han tenido ellos, que muchos de ellos no han estado ni siquiera escolarizados nunca y que proyectan todo, ¿no? La esperanza en esos hijos. Y es muy triste, muy duro que un profesor que muchas veces puede ser tu mentor y que realmente cuando no has tenido esas figuras referentes dentro de tu propia familia, el profesorado es tu máximo referente. Si ese profesor o esa profesora tiene unas expectativas bajísimas, al final, como digo, te marca. Yo he visto muchos casos, podría hablar de niños con nombres y apellidos que ahora afortunadamente no solo en los centros educativos, sino en centros de menores, en las propias organizaciones en las que he trabajado y como un educador, como digo, como un maestro o una maestra puede influir tanto, simplemente proyectando esas expectativas. Luego repercusiones, como muy bien dice Mauricio, incluso a nivel emocional y a nivel de casos fuertes, como yo comento, por ejemplo, mi caso personal. Yo soy víctima de violencia de género y en el juzgado, la primera vez que denuncié, la jueza me llegó a decir básicamente no darme la orden de alejamiento porque lo que estaba verbalizando tenía que tenerlo yo ya normalizado, viniendo de donde venía y la cultura de donde yo era. Que eso realmente no entendía ella cómo yo podía vivirlo como una violencia y expresarlo así, sí, totalmente eso era muy normal en Marruecos, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar en instituciones en las que se supone que constantemente, ¿no?, nos están diciendo que nos tenemos que integrar, que nos tenemos que adaptar, que tenemos que empoderarnos, que tenemos un discurso como muy... y que luego cuando te refugias en ellas, ¿no?, cuando intentas buscar esa mano, ¿no?, lo primero que hacen es cerrarte la puerta en las narices y dejarte totalmente abandonada y sola, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, como digo, las repercusiones son a muchos niveles. A nivel de vivienda, yo he sufrido racismo cuando he intentado encontrar un piso y no me lo alquilaban simplemente por los apellidos que tenía o porque, como antes llevaba hijab, directamente por mi condición religiosa, por ser musulmana, y constantemente casos de personas a las que se le niegan sus derechos y por su condición religiosa, por su origen étnico, por no conocer el idioma, básicamente por ¿cómo vas a llevar tantos años aquí y no hablar bien castellano cuando se supone que ya tendrías que hablarlo perfectamente, ¿no? Y no profundizan en cuál ha sido la situación de esa mujer o de esa madre
para no hablar ese castellano, ¿no? Y qué mecanismos hemos puesto desde las instituciones, desde las administraciones, para no fomentar eso, ¿no? O sea, que repercusión a nivel, yo diría que a todos los niveles, y que realmente cambian vidas, podemos cambiar vidas para mejor y podemos entorpecer totalmente trayectorias. Como digo, para mí las más tristes son la de los niños que al final se hacen adultos, ¿no? Y que como tristemente por no tener una formación adecuada, por no estar en estos espacios en los que vosotras y vosotros habéis generado, y que tristemente yo me alegro mucho por el número de personas que hay hoy aquí, ¿no? Pero en estos espacios y en estos foros normalmente solemos estar la gente que ya está sensibilizada con estas temáticas, y no está mi vecina o mi vecino que constantemente, cada vez que me ve, me cierra la puerta del ascensor y no quiere subirse conmigo, ¿no? Ese vecino, por desgracia, no va a venir a estos espacios, y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, como digo, no me quiero Algo, extender porque sí. repercusiones, podría ser solo un foro sobre eso. A su vez me imagino que yo creo que corroboramos todos los estudios que se han hecho en las diferentes ciudades, ¿no? Que en el fondo también el racismo en toda su expresión dura y pura, pues genera la discriminación, es decir, en términos del campo laboral, ah, la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Si no tienen documentos, la exclusión, claro, cuando lo coge uno el toro por los cuernos, cuáles son las, digamos, consecuencias, pues toca todos los campos. Están las personales, las familiares. Cuento un poco al hilo de lo que decía Wafa con respecto a los niños, ¿no? El 5 de enero del 2022, aquí en la ciudad de Valencia, en una pista de hielo que colocan para que los niños patinen, una niña blanca y una niña negra se han chocado patinando. La madre de la niña blanca española ha venido y le ha dicho cuántas cosas terribles, dolorosas a la niña, la ha maltratado, la ha insultado, las dos madres se han discutido, y todos los que estaban en la pista, bueno, unos a favor, unos en contra y tal, se iba a ir la persona que había proferido los insultos racistas, y la gente no la dejó ir hasta que no llegara la policía, ¿no? En nuestro caso ha venido a pedir ayuda, a ver en cómo le podíamos asesorar, pero ¿cuál será el impacto de que una mujer mayor, madre de otra niña, profiera insultos contra una niña negra, vete a tu país, negra de mierda? ¿Cuál puede ser, digamos? Es desolador, ¿no? No hay, digamos, como una empatía, ¿no? Entonces yo creo que las consecuencias, me imagino que como muchos estudios que vosotros conocéis, pues las tenemos que corroborar, y no sé si se nos escapa alguna que se haya quedado a los estudios, pero es lo que vemos constantemente. Me parece muy, muy interesante todo lo que estáis diciendo y voy pensando en algunos de esos estudios que ahora mencionaba Mauricio, ¿no? Yo, alguna cuestión para ir cerrando este bloque, si os parece, escuchándoos pienso y escuchando y recordando, por ejemplo, los trabajos de Ángeles Solanes, su libro Derechos y Culturas, ¿no? Como las grandes repercusiones a nivel social, ¿no? Y a nivel político y a nivel jurídico, como es de incompatible la garantía del Estado de Derecho en un lugar, en un espacio en el que la libertad cultural y religiosa no está garantizada por igual para todo el mundo, ¿no? Y bueno, tanto en el espacio público como en el espacio privado, aquel libro de Ángeles evidenciaba la existencia de muchos conflictos que, más allá de las repercusiones personales que tienen para la gente, pues aluden también a la pérdida de garantías de nuestro sistema democrático. Yo creo que eso también es fundamental. Algunas cuestiones que vosotras comentabais, los efectos a nivel psicosocial, a nivel emocional, en los años que yo estuve, por ejemplo, trabajando en Médicos del Mundo, ¿no? Lo decía Mauricio al principio, pero yo creo que es lo que recuerdo con más, sí, con más, no sé si dolor, si rabia, las vidas de tanta gente que se había dejado todo y se había arriesgado a hacer algo que muchos no seríamos capaces de hacer, y que luego se encontraban con una serie de problemáticas que eran todas ocasionadas por la legislación de extranjería, por las condiciones materiales de vida, por cuestiones que no tenían nada que ver con sus capacidades, con sus voluntades, con sus decisiones, sino con las decisiones que toman otros
no tienen ningún tipo de repercusión negativa para ellos, pero sí para los demás, ¿no? O hablabais de las bajas expectativas educativas, y aquí María Gracia Santagati, que es una compañera nuestra, también está en el proyecto trabajando con nosotros. Ahora recientemente ha hecho un estudio, ¿no? Y demostraba un poco cómo en los centros educativos italianos, cuando se hace orientación a los chavales, ella ha demostrado a través de varias investigaciones cómo esa orientación, cuando la persona tiene determinado origen migratorio, va conducida hacia estudios no cualificados o menos cualificados, bajo la idea de que las personas de origen migrante no triunfan de la misma manera en las altas esferas y, por tanto, es mejor conducirlos a las que no son tan pretenciosas, ¿no? Se habría un debate muy interesante sobre si el profesorado hacía esto porque era racista. Había algún profesorado que se podía pensar que lo hacía porque pensaba que era lo más práctico, que efectivamente con esa orientación la persona tendría más posibilidades de encontrar empleo, y otras personas que lo hacían bajo argumentos que sí que tienen una conexión, dijéramos, más explícita con estos pensamientos racistas, pero en cualquier caso no deja de ser sorprendente que en este momento histórico, pues en Italia se esté conduciendo de manera oficial desde el profesorado de las instituciones educativas públicas o privadas al estudiantado de origen migrante hacia unas posiciones inferiores con respecto al resto, ¿no? Hablabais también de la desconfianza hacia las instituciones, y recuerdo pues, los estudios que se han hecho en Cataluña, por ejemplo, a través de Jordi Moreras y de otros autores, sobre los conflictos que se han dado cuando se ha pretendido abrir, por ejemplo, una mezquita o un oratorio. Nosotros lo analizamos también en Santa Coloma, y recuerdo al responsable de la comunidad musulmana de allí, ¿no? Cómo hablaba precisamente de esto, cómo se puede confiar en unas instituciones que permiten a todo el mundo hacer unas cosas que a ti no se te permiten por hacerlas de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, por querer rezar a un Dios que no es el Dios que aquí se ha establecido como normal, como tradicional, como propio de nuestra cultura, aunque nuestra cultura mayoritariamente no siga a ningún Dios. Pero aún así, cuando aparece un Dios ajeno, es como que se amenaza todo lo que es la propia identidad religiosa, aunque esta ni siquiera exista. O habéis hablado de la cuestión de la vivienda, las dificultades de acceso a la vivienda. Ahora mismo Valencia Acoge ha estado haciendo un trabajo de investigación sobre esta cuestión y constatando de nuevo las problemáticas vinculadas al sistema y no a las condiciones materiales de la gente, a las posibilidades de la gente. La gente no tiene posibilidades en muchos casos porque el sistema cierra las puertas a las personas con determinadas características, ¿no? Y esto tiene repercusiones, obviamente, en sus derechos, ¿no? Decíais, y creo que con esto podemos finalizar un poco esta primera parte, me parecía muy interesante estas últimas reflexiones también de Wafa sobre esa desigualdad de derechos en las instituciones, en los diversos espacios, ¿no? Y creo que es una paradoja, porque tú decías, por un lado se nos conmina a integrarnos, pero por otro lado, pues se nos niegan derechos. No sé, lo básico cuando les hemos preguntado a los políticos, por ejemplo, en varios foros, tanto desde la universidad como desde el activismo, ¿no? ¿Qué significa que la gente que viene de fuera se integre? Y lo que suelen decir muchas veces es, no sé si estáis de acuerdo conmigo, si habéis visto esta misma sensación, ¿no? Es que cuando los pillas un poco así infragantis, no saben muy bien qué es eso de la cultura valenciana o española. Imagínate la cultura española con el lío que tenemos armado aquí dentro, ¿no? Muchas veces te contestan que lo característico nuestro es la democracia, ¿no? Rápidamente contestan que es la democracia, los valores democráticos, ¿no? Pero muchas de esa gente que contesta así está en contra de que las personas de origen extranjero, las personas extranjeras, puedan votar en España, ni siquiera bajo determinadas condiciones. Y así la mayor parte de los extranjeros que viven aquí no pueden ejercer el derecho al voto ni siquiera en las elecciones locales. Y por eso la responsable de asuntos religiosos en uno de estos conflictos que analizamos con mezquitas nos confesó, cuando ya no era responsable de asuntos religiosos, hay que entrevistar a los políticos cuando ya no tienen el cargo, algunas veces, ¿no? Nos confesó que efectivamente ese conflicto se había dirimido en contra de la comunidad musulmana porque la comunidad musulmana de Santa Coloma no tenía derecho al voto, y lo que les interesaba a los políticos era seguir ganando elecciones, ¿no? Creo que esto también es muy interesante sobre esas repercusiones, ¿no?, que puede tener la discriminación y la exclusión planificada de las personas extranjeras. Y creo, también Wafa lo decía al final, y probablemente esta pérdida de la posibilidad de trazar un proyecto de vida en libertad, ¿no? Y ver cómo la gente pasa por tu lado, pudiendo decidir dónde va, qué hace, cuándo viaja, cuándo no viaja, cuándo visita un país, cuándo visita el otro, cuándo viene gente a verla, cuándo trabaja aquí o cuándo trabaja allá, mientras que otras personas no tienen esa capacidad de decidir, y la vida está, como decían algunos autores, ¿no?, siendo soñada, decía John Berger, la vida de las personas migrantes está siendo soñada por otros. Son otras personas las que sueñan y materializan sus sueños por ti. Bueno, podemos conectar, si os parece, con Mauricio Wafa, con lo que estaba diciendo ahora Wafa al final, ¿no?
hay dos cosas que creo que son fundamentales, y también decía Mauricio otra. Por un lado, esto que Wafa nos decía, ¿no? de al final estamos siempre los mismos en estos foros, los ya sensibilizados, probablemente estaremos de acuerdo, no lo sé, en que el nivel de polarización se está incrementando, y por un lado nos preocupa mucho ese polo del racismo, de la discriminación, del odio hacia las personas aparentemente venidas de fuera y que muchas veces son más de dentro que nosotros mismos. Y por otro lado, esa gente que también existe y que a veces en estos círculos reconocemos quizá poco, ¿no? Que es esa gente que no le dejaron ir, ¿no? A esta mujer, por ejemplo, en la pista de patinaje, o a estas persecuciones policiales, y en algunos casos las propias personas, pues en algunos casos que estudiamos, por ejemplo, en la playa de Gandía, la propia gente defendiendo a los manteros, interponiéndose entre la policía y ellos por un sentimiento de simpatía, solidaridad, justicia en algunos casos con respecto a esta población. Yo querría preguntaros cómo veis vosotros en este momento la respuesta que la sociedad está articulando ante estos episodios racistas, estos discursos de odio, este ciberodio al que aludía también Mauricio hace un momento, ¿no? Ante esta creciente presencia continuada en nuestras vidas de los discursos y las prácticas racistas, ¿cómo creéis que se está articulando la respuesta desde la ciudadanía y qué valoración hacéis del momento en el que se encuentra esa lucha antirracista en España? Mauricio, ¿quieres comenzar? ¿Tú, Wafa? ¿Yo o tú? Me da igual. ¿Inicias tú? Empieza tú, si quieres. Yo, vale, a ver, yo aquí sí que es verdad que soy bastante crítica. Yo creo que realmente, mientras considero, tú lo has dicho antes, por enlazar un poco lo que comentabas, Albert, de que las personas migrantes, muchas de las que viven aquí no tienen ese derecho al voto. Y yo soy del pensamiento de que no se van a hacer políticas pensadas para las personas que no existen, porque al final si tú no decides, si tú no votas, no se van a hacer políticas que te influyan, o sea, no es el centro de esas políticas, no se van a hacer pensando en tus necesidades, en las necesidades que tenga el colectivo inmigrante, evidentemente, porque no somos el voto que van a buscar. Dicho esto en relación al ámbito político. Mientras no haya una representación en el ámbito político similar, y no solo en el ámbito político, en las administraciones, en las escuelas, en el funcionariado, en los hospitales, etcétera, en todos los servicios públicos, una representación que se asemeje a la sociedad nuestra, mientras todos los profesores o los maestros que hay en el colegio de mi hija sean españoles, y sean españoles, por desgracia, ni siquiera migrantes nacionalizados. Todavía no hemos llegado todavía ni siquiera ahí. Ya hay personas, como es mi caso, que ya tenemos la nacionalidad, que ya podríamos optar a un puesto similar, pero que todavía ni siquiera hay un porcentaje mínimo, entonces eso no refleja nuestra realidad. Dicho esto, evidentemente, como digo, no se van a hacer políticas que afecten y que cubran las necesidades de este colectivo, porque no interesa. Esto en cuanto a la política. En cuanto a la ciudadanía, yo sigo viendo pues que esto nos sigue moviendo a la gente que sufrimos y vivimos esto. Sí que se van sumando ciertos aliados poquito a poco, vamos ampliando esas amistades, esas personas, como decía muy bien Mauricio, que van generando esa empatía con nosotras, que van teniendo esa sensibilidad respecto a estos temas, pero las luchas realmente contra el racismo se está llevando desde las personas, desde los movimientos migratorios, bien sea ONGs y organizaciones o bien sea simplemente colectivos que realmente sufren esto. Luego está el ámbito académico, que por supuesto para mí es muy importante porque se hace, pero no hay unas sinergias y una unión de decir todos, hay una manifestación y van a ir todos los de mi bloque de vecinos porque les interesa la temática o realmente no.
Eso como, ¿qué hago? ¿Qué pinto yo ahí si yo no soy inmigrante, ¿no? ¿Qué pinto yo ahí si racismo? Pues si aquí no hay racismo. Entonces, yo ahí soy quizás un poco pesimista. No, no creo que todavía estamos muy lejos de la lucha realmente antirracista, porque creo que será una lucha antirracista cuando todas y todos, toda la ciudadanía en general, viva eso como su lucha. Y ahora mismo no se vive así. Ahora mismo la viven los que la padecen. Los que están en primera línea y movilizando esto son los que en algún momento han sufrido, hemos sufrido esto. Y es triste, pero creo que si yo me hago a la lucha del colectivo LGTB cuando hay una manifestación LGTB, aunque yo no tenga esa condición, pero salgo y la apoyo, cuando hemos como generado segregaciones, hemos dividido poco a poco las diferentes luchas y entonces a cada lucha acude el colectivo que realmente se siente pues eso, que vive en este caso, esta discriminación o este racismo, ¿no? Entonces ahí, pues la unión hace la fuerza y en esto pecamos todavía. Creo que nos queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Sí, también esa realidad, ¿no? Uno pensaría, es decir, a cuántas bandas toca pensarse ese proceso. Ahora, por ejemplo, Wafa destacaba el tema, por lo que entendí, ¿no? Esferas de la administración, de la política y tal. Es muy complejo, ¿no? Entonces, destacar, digamos, los ámbitos. Ya no se sabe si es un trinomio, un cuatrinomio, los que se deben juntar para generar el cóctel de esta lucha antirracista. Definitivamente, una pequeña pues, experiencia o observación que marcaba el termómetro, por ejemplo, de lo que se hacía aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Muchas manifestaciones sobre agresiones racistas de una época, desde que yo llegué a una época hacia acá, usualmente eran las entidades, personas sensibilizadas o personas conscienciadas, pero no había presencia de un buen número o había más bien un número muy poco de personas, por ejemplo, personas negras, personas latinoamericanas, personas de Asia, personas de tal. Casi no las encontraba uno en la movida que tuviese que ver en la defensa de derechos o en la lucha antirracista, en las cosas que yo observaba, ¿no? Aquí en la ciudad. Entonces, el punto de partida es que a veces yo cuando estoy aquí y hablamos con los compañeros o hablamos con los voluntarios, hablamos con las mismas personas que están en procesos de formación con nosotros, ¿qué os parece el 8 de marzo? ¿No? Genial, porque es potente, está en todos los lados, sale en todas las ciudades, es decir, que está tan posicionado, está digamos, tan incorporado, tan sentido, que las mujeres se sienten interpeladas como una posibilidad de expresarse, salir y ser vehículo para, digamos, empujar el cambio de derechos. Y lo decía Wafa, mientras que eso el racismo no lo sientan, primero interpelados todos los que lo sufren. Muchos lo sufren, pero callan, tienen miedo, no van a la comisaría, lo dejan pasar, se adaptan, ¿no? Hay un proceso como de adaptación, asimilización, de no decirlo, ¿no? De callarlo. Entonces, por ahora, la lucha es muy larga, nos falta un montón y hay cosas que a veces uno quisiera que te ayudaran, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en el cambio de gobierno de la ciudad, aquí en Valencia, el 2015, después de 25 o 26 años de estar el PP, ha entrado una nueva forma de gobierno, ¿no? Inicialmente del 2015 al 2019, una especie de tripartito con énfasis de progreso de izquierda, y ahora 2019-2023. Se sumaron un poco a decir que no al racismo, no al sí en la ciudad de Valencia,
pero se encontró que la administración local, los concejales, los partidos, alegaban de que no tenían competencias para, es decir, por ejemplo, cerrar el CIE porque dependía del Ministerio del Interior, ¿no? Pero, por ejemplo, alegábamos nosotros, pero sí puedes hacer visitas, ¿no? ¿Cómo está la salubridad? ¿Cómo está la calidad del agua? ¿Hay chinches o no hay chinches? ¿O hay tal cosa? Y los chinches están ahí, es decir, cosas que puede hacer el ayuntamiento y lo podría hacer, pero no lo hacen. Entonces, es muy complejo porque a veces si hay mensajes de Twitter, hay algunas expresiones en los programas políticos, pero incluso los mismos partidos políticos adolecen de participación política de las personas migrantes en las estructuras, digamos, de lucha partidista y, digamos, de los partidos, ¿no? Hay algunos que están de decoración, pero no son tenidos en cuenta para delinear, digamos, arduas medidas, un programa antirracista que si llegan a gobernar, digamos, se den avances. No quiero decir que no se haya hecho cosas, ¿no? En las administraciones, precisamente ahora que está Albert, el gobierno autonómico ha lanzado también un paso de establecer, por ejemplo, una estrategia, digamos, de las migraciones a nivel de las competencias que tienen las Corts Valencianas, introduciendo cosas que favorezcan, digamos, el mejor tránsito de las personas migrantes a la sociedad. Está la estrategia, hay una serie de líneas y tal, pero mientras que tampoco nosotros nos las apropiemos y las convirtamos en instrumento de lucha, pues va a quedar como un papel mojado, ¿no? No todo depende de la administración tampoco, ni de la local ni de la estatal, depende también de parte de cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, yo creo que es como una mesa de billar, ¿no? Hay 4 bandas, unos pisamos la bola para un lado, pegan una banda, pero si esa banda no tiene buen feedback, pues nuestra lucha quedará diluida. Entonces es complejo, no hay una fórmula, pero creo que en algunas ciudades se hacen cosas. Entonces yo creo que tiene que es como un cóctel, ¿no? Un cóctel en el fondo que algún día cuando se pare un alcalde de cualquier administración con ideas más, bueno, pues mi enfoque va a ser una ciudad de acogida antirracista y hay estas líneas en las cuales los ciudadanos pueden hacer uso de ellas para que eso cambie, ¿no? Entonces yo voy por también un poco como, no sé si reforcé o la alié, digamos, con mi intervención respecto a esta realidad de la lucha antirracista. Porque en este punto no hemos tocado cómo nos articulan los movimientos, qué están haciendo las entidades, qué están haciendo ¿no? Eso yo creo que es en el siguiente escalón, ¿no? Sí, yo, si me permitís, solo quería añadir una cosa más a lo que está diciendo Mauricio en respecto a esta cuestión que nos has planteado, Albert, que creo que aquí, si la mayoría de las personas que son víctimas de racismo no se consideran todavía, ni siquiera llegan a identificarse como tales, ¿cómo van a liderar esos movimientos, ¿no? O sea, como si ni siquiera soy consciente todavía, o si soy consciente ya lo tengo tan normalizado que evidentemente digo, ni siquiera voy a movilizarme porque, como digo, no soy consciente. Otra cosa es, me movilizo, ¿vale? Y veo que esa movilización tiene que tener un efecto. Si ese efecto no es ninguno, si no se hacen leyes, si no se hacen, o sea, si yo no veo un resultado, una política luego que repercutan, que reviertan estas situaciones, pues la gente al final, pero no solo pasa o sea, nos pasa con todas, ¿no? Hemos pasado del 15M en el que todo el mundo estábamos en la calle a que ahora la gente se plantea y se pregunta salir o no salir y para qué. Entonces, yo salgo, pero si veo realmente un resultado. Pero es que en este caso del racismo tenemos un problema aún más grande, que es que las propias víctimas, pasa como con la violencia de género, ¿no? Hasta que llegan a reconocerse como tales, y hay personas que pueden ser víctimas toda su vida y no reconocerse como tales. Entonces hay un trabajo ahí también
previo, creo yo, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en el número de denuncias, que es ínfimo, ¿no? Y en el trabajo luego importante, porque incluso dentro de las personas que finalmente denuncian, creo que hay muchos fallos a nivel de reparar luego a esas víctimas. Nos quedamos en, vale, tú denuncia, tú no sé qué, pero luego, ¿cómo reparamos todo esto? Y ahí estamos en pañales, si me permite la expresión, pero estamos todavía, nos queda mucho todavía ahí. Entonces creo que es mucho más complejo porque, primero, no soy consciente y llevo toda mi vida sufriendo esto y ni siquiera he tomado conciencia. Y luego que a lo mejor tampoco es una cultura, no somos una cultura, me incluyo, ¿no? En la si de alguna manera poder llamarlo cultura, pero no es una cultura muy de movilización. Hemos ido, antiguamente, antes sí, pero hemos ido perdiendo fuerzas, pero por lo que digo, porque tú al final te agotas de salir todos los días a la calle y no ver una respuesta y no ver esas transformaciones, esas políticas que transformen eso. Y eso al final hace que no haya esas movilizaciones, ¿no? O que sea menos. Solo quería apuntar esas cuestiones. Como yo ahí también ahora al mismo hilo, ¿no? Que son varias esferas, ¿no? Wafa decía que hasta que no eres consciente, ¿no? Pero yo creo que también mientras que se dan esos pasos, yo a veces veo que se hacen estudios sobre los casos de delito de odio, ¿no? Me pareció oír hace poco que el señor Marlaska hablaba de que los delitos de odio han crecido no sé cuántos porcentajes en no sé cuántos ámbitos y tal, y entonces está muy preocupado. Entonces, si hay estudios, si hay sondeos, si hay, bueno, diferentes herramientas para medir el pulso de la sociedad y está viendo una deriva hacia esos odios, ¿no? Hacia estas fobias, yo creo que quienes gobiernan en un momento dado con un ala más progresista tienen que ponerle coto al asunto, ¿no? Entonces, por eso digo que será una lucha que se empuje en nosotros en nuestra labor. A veces yo me pregunto, por una entidad pasan tantas personas, tantas cosas, ¿será que el paso por nuestra entidad lo hicimos bien, hemos reforzado que entienda cuáles son sus derechos? Siempre nosotros estamos preocupados, ojalá que cuando termine se lleve 3 o 4 buenos consejos de saber cómo denunciar, cómo reclamar, es decir, que son tantas cosas que están en juego, que va desde lo personal, si eres consciente o no, después si se concientiza, después si se junta, después si la administración se da, después es como una mesa de billar, ¿no? Van pegando a las diferentes bandas hasta hacer una buena carambola. Y no sé cuándo nos tocará una buena carambola, digamos, de parte del gobierno. Por ejemplo, ahora, digamos, elemento central que yo lo veo como una lucha antirracista, ¿no? Y no sé si son todos conocedores de que este año ha entrado buen pie en muchos colectivos y tal, para reclamar, por ejemplo, una ILP, regularización, en favor de un número determinado, se calcula entre 500.000 y 700.000 personas que no tienen papeles, ¿no? Yo a eso le veo un corte, digamos, de lucha antirracista, porque si estamos diciendo que la ley y los mecanismos son ellos, ¿por qué mejor no plantear por un mecanismo? ¿Se ha encontrado ese? ¿Es el mejor? No lo sé yo. Yo creo que echa mano uno de los recursos que tiene y aprenderá un poco a darse cuenta de cuáles te sirven o cuáles no te sirven. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un elemento, desde mi punto de vista, de lucha antirracista, una ILP, y espero que todos los que estén conectados hayan firmado. Gracias, Mauricio, por la cuña publicitaria. Es broma, ¿no? Es una expresión esta campaña, ¿verdad?, de lo que es capaz de hacer la sociedad civil. Y escuchándote ahora hablar y escuchando antes a Wafa, bueno, escuchándoos todo este rato, ¿no? Estaba recordando la primera campaña por la regularización en la que yo participé en el año 2000 con los encierros aquellos que había por Valencia para pedir, pues, en fin, la derogación de la ley de extranjería, que se había reformado
recientemente y que dejaban a la gente en una situación bastante difícil, ¿no? Y claro, casi toda la gente que lideraba aquello, pues éramos gente de las ONGs, ¿no? Gente de ONGs donde no había, por supuesto, ninguna persona de origen migrante, y no es que no hubieran llegado, ya llevaban sus años, aunque no en el volumen en el que tenemos ahora gente de origen diverso, claro. Pero, claro, de la imagen de aquella campaña por la regularización y de las personas que la lideraban a la imagen de ahora, donde un colectivo, regularización ya, con una serie de colectivos formales e informales, pero protagonizados básicamente por personas de origen migrante, ¿no? Son ellas las que están haciendo esa lucha ahora. Creo que es un tema también en el que podríamos pensar, no tendremos hoy mucho tiempo más para eso, pero cuando comenzaba Wafa diciendo ahora son ellos, ¿no? O ellas las personas que protagonizan esta lucha, podríamos tal vez, no sé si la gente que nos está siguiendo y que también tiene experiencias en este campo tiene esa sensación de que efectivamente el cambio ha sido tan importante como ofrecía esa imagen, ¿no? Con el paralelismo de la campaña del 2000 y del 2022, o si efectivamente aún hay gente migrante que empezamos a ver, eso creo que es indiscutible, pero no en el volumen que se podría esperar, ¿no? Dada la afectación en este colectivo de estas dinámicas de las que estamos hablando, ¿no? Si realmente están lo presentes que deberían estar las personas más afectadas directamente por un fenómeno como el racismo, ¿no? Creo que es muy interesante la reflexión de Wafa respecto a hasta qué punto la gente es consciente o no. Yo creo, María José Aguilar, por ejemplo, y Daniel Burasti lo han estudiado también, ¿no? Que, bueno, pues este blanqueamiento del racismo, ¿no? Y la negación del racismo hace que la política pueda no actuar, y a veces la omisión lo único que hace es alimentar, ¿no? Pero puede hacer también que las propias personas afectadas no actúen, ¿no? Recuerdo que nuestro director del IDH, Fernando Flores, cuando inauguró el último congreso al que hacía referencia cuando os comentaba que acabábamos de publicar un libro, decía que el racismo, no recuerdo exactamente si decía con qué calificativo lo asociaba, pero decía al final el mensaje era que el racismo no afecta solo a las víctimas directas del racismo, ¿no? Sino que nos afecta a todos, porque vivir en una sociedad racista es vivir en una sociedad enferma, en una sociedad limitante, en una sociedad que no permite la buena convivencia y en una sociedad violenta. El racismo siempre es una forma de violencia, ¿no? Y yo creo que, de un modo o de otro, ni las instituciones ni las personas afectadas directa o indirectamente por el racismo, probablemente uno de los grandes retos, vosotras lo enunciabais y estoy de acuerdo con esto, ¿no? Es despertar más y más la conciencia de la gente en todos los sectores, ¿no? Y creo que lo habéis explicado de una manera magnífica, ¿no? Cómo diversos sectores necesitan tomar conciencia de esto para poder articular una lucha realmente sólida, ¿no? Se ha hablado también de cuestiones que no podemos entrar ahora, o no es mi intención entrar, tengo que regular un poco este ya momento final del seminario, ¿no? Que tienen que ver con las políticas que efectivamente a veces existen, pero que muchas veces existen sobre el papel. Podríamos hacer, la mesa de entidades lo está planeando ahora en Valencia para el mes que viene, una reflexión sobre qué pasa cuando tenemos una estrategia, por ejemplo, como la que tenemos en Valencia ahora, contra la discriminación y por la prevención de los delitos de odio, una estrategia valenciana de las migraciones. Tenemos la estrategia, se ha hecho de manera participada, pero ¿qué se está haciendo con ellas, ¿no? A veces esta cuestión también es importante y creo que Wafa hacía un apunte en ese sentido, ¿no? De las luchas que después no acaban, no se tiene la sensación de que lleguen al puerto al que estaban destinadas, ¿no? Y cómo esto también puede desanimar a la gente que las ha protagonizado, ¿no? Hay otros temas que conectan con algo que Mauricio decía que podíamos debatir después y que creo que va a ser el último de los temas que os voy a proponer de momento para dar paso también a la gente a que pueda formularnos sus preguntas, sus reflexiones, sus cuestiones, que tiene que ver con esas diferentes luchas, ¿no? Wafa también lo decía al principio. Tenemos actores diferentes desde la sociedad civil, están las ONGs, podríamos decir ya más clásicas, ¿no? Donde hay mucha gente muy profesionalizadas algunas, con mucha presencia de personas, reproducen un poco también en algunos casos esa presencia mayoritaria de personas que no tienen antecedentes migratorios de ningún tipo, aunque vayan ido incorporando a algunas personas, en algunos casos no son ni de lejos la mayoría. Luego tenemos lo que se denominó en su momento las asociaciones de inmigrantes, que ahora ya no todos los inmigrantes organizados entran dentro de ese cliché. También hay toda una serie de reflexiones y de evaluaciones sobre el trabajo de lo que se denominaba asociaciones de inmigrantes y se denomina hoy, ¿no? Estos movimientos denominados también, si queréis, entre comillas, por esto de que es un concepto polisémico, ¿no? Racializados, que no se reconocen con las asociaciones de inmigrantes tradicionales y que no se reconocen o incluso a veces quieren separarse explícitamente
de las organizaciones solidarias, ¿no? De las ONGs más tradicionales. Estos tres actores quizá, ¿no? Las ONGs son múltiples y heterogéneas, pero creo que nos podemos entender, ¿no? Si creamos un tipo ideal que pudiera ser las ONGs pro inmigración o que están apoyando los derechos de las personas migrantes, las asociaciones de personas migrantes, que hemos conocido muchas por grupos étnicos o culturales, ¿verdad? Y luego estos nuevos movimientos, dijéramos, de los últimos años, de gente racializada, de gente que ha hecho un poco esa reflexión y que sintiendo que se ve mermada en sus derechos, pues ha articulado una lucha propia, ¿no? Podríamos, si os parece, cerrar esta primera parte del debate con vuestras opiniones respecto a cómo se están articulando las luchas de estos diferentes actores, si hay un buen entendimiento o no, si hay que transitar hacia algún otro tipo de articulación de esas luchas. En fin, creo que es un debate que existe en la sociedad civil y no voy a perder la ocasión de planteároslo para ver cómo lo veis vosotros. ¿Quieres empezar tú, Mauricio? No oigo. Tienes el micro Mauricio, silenciado. estás silenciado. Vale, que entonces... Creo, porque no te oigo. Sí. A ver, a mí este tema me parece muy interesante y muy importante porque creo que falta mucho trabajo todavía para mejorar la coordinación entre la administración pública con las diferentes organizaciones de la asociación, de la sociedad civil, con las ONGs, con los agentes sociales en general y con la administración pública. Entonces, creo que cada uno... como digo antes, lo de divide y vencerás, realmente teniendo un objetivo común, y aunque no lo tuviéramos, pero si yo considero que esa es mi lucha, porque tú lo has dicho, el racismo es una enfermedad que nos afecta a todas, no es solamente afecta a las personas directamente víctimas de eso, sino que también indirectamente nos afecta a todas. Entonces, yo veo poca coordinación y nosotras, yo que estoy en el mundo también asociativo, es verdad que hacemos, ¿no? Por crear esa red entre las diferentes, lo intentamos, ¿no? En crear esa red entre las diferentes entidades, pero todavía nos falta mucho camino. Hacemos cosas súper importantes y buenas prácticas súper interesantes cada una de nosotras, pero seguimos como en nuestras mini islas. Primero porque no llegamos muchas veces y luego porque creo que hace falta otro modelo para hacer esto. Creo realmente en que se necesita otro modelo porque las luchas son las mismas. Yo no conozco muy desde adentro porque no he trabajado en Valencia Acoge, ¿no? Como Mauricio, pero estoy segura que muchas de las cosas las compartirá con CEPAIN. Primero porque hemos hecho cosas en red también, pero trabajando cada una de nosotras, nadando como podemos cada una de nosotras, todavía nos queda generar realmente esa red. Como digo, para mí no es solo entre las organizaciones, sino incluir, por supuesto, a toda la ciudadanía, a la sociedad civil y a las administraciones. Como decía Marco Marchioni, ¿no? Necesitamos, para llegar, se necesitan todas las patas, no solamente con las ONGs podemos provocar esa transformación, ¿no? A nivel comunitario y a nivel de transformación social. Por tanto, creo que es la mayor crítica que se nos ha hecho desde siempre, desde fuera, y siendo honestas, yo por lo menos que he estado en muchas ONGs diferentes, es una de las cosas a trabajar que tenemos que hacer. Juntarnos más, crear más foros, compartir más, generar más sinergias y más que se está haciendo, pero como algo como muy coyuntural, ¿no? No es nuestra forma de trabajar del día a día, porque tendríamos muchísima más fuerza si todas las ONGs, independientemente de que sean promigrantes, evidentemente cada ONG cubre unas necesidades, ¿no? O tiene unos valores, unas misiones, etcétera, pero para mí hay una base común y si entre nosotras hubiera un buen trabajo colaborativo,
llegaríamos con mucha más fuerza a conseguir muchas más cosas. Ahí creo que nos queda todavía mucho camino. Y hacer aquí, que esto es verdad que yo he estado en la academia, he estado en la universidad muchísimos años y también quiero hacer una crítica ahí, aunque es verdad que de la época en la que yo estaba ahora sé que que ha habido muchas mejorías, pero necesitamos de la academia. O sea, la intervención social yo no la entiendo sin la investigación, y la investigación no puede existir sin las personas que estamos en primera línea con la intervención. Y pasa lo mismo, ¿no? La academia hace cosas súper chulas, hace trabajos, pero luego muy pocas veces se hacen devoluciones a las personas que hemos sido objeto de campo de esas investigaciones, que realmente es lo interesante, ¿no? Porque desde la universidad se trabaja por buscar otras herramientas, otras estrategias, por conocer, no solamente en la investigación-acción, que es en la que yo, o en la etnografía, o da igual pero luego no se nos devuelve para que las ONGs también podamos mejorar y podamos construir contando con todo ese trabajo. Creo que hay que hacer más sinergia entre todo, entre lo académico, la administración pública, la sociedad civil y las diferentes ONGs. Bueno, acciones concretas. A ver, yo en lo personal, ¿qué veo, no? De cuando llegué a la fecha, yo podría dar como unos 3 partes de victoria en el sentido del proceso. Yo lo que entiendo es que esto es un proceso, es largo. ah, no veremos, no veremos, digamos, hay ciertas cosas que no las vamos a ver nosotros, en el buen sentido, porque es una cuestión bastante de mucho proceso, ¿no? ¿Cómo se ha llegado al 8M? Es decir, ¿cómo se ha llegado a todo este? Es un proceso de muchísimos años. Lo que pasa es que nos da angustia, nos da agobio, pensamos que lo que estamos haciendo no llega a ningún lado. Y yo puedo destacar como 3 cosas. La primera que quería destacar es que me acuerdo tanto a partir de un informe hecho por una entidad, en este caso de SEA, un informe interesante, concitó a muchas personas en un sitio específico, en un lugar concreto, en un día y una fecha. El informe era tan, digamos, como tan sensibilizador o como tan duro, que todos los que estaban ahí tomaron cartas en el asunto y decir, pues no nos quedemos de brazos cruzados. Me ha parecido interesante que casi todo el auditorio en su conjunto haya tomado una decisión, por ejemplo, de ponernos todos los martes en la puerta del CIE, y ahí van 11 años. La vimos nacer. Yo estuve en la primera parte comprometido hasta el tope, ahora menos, pero bueno, Valencia Coge está representado con otro compañero. Pero pienso que si somos también, digamos, rascamos, encontramos que cada ciudad puede tener algunos procesos que se mantienen en el tiempo. Y lo ha hecho bien o mal, a mí me parece que lo ha hecho como ha podido. ¿Se pueden hacer más cosas? Se podrían hacer más. ¿Llega todo? Pues no llegará todo. Pero por lo menos en los últimos 11 años se ha permitido que también esa campaña se haya articulado con otras ciudades. Y en un momento dado se han hecho encuentros, se han reflexionado, se han sacado estrategias contra los vuelos, contra la repatriación, discusiones alrededor de la directiva a la vergüenza y tal. Es decir, que a mí me parece que hay un cúmulo de cosas que serán la base como una escalera, ¿no? Se han puesto unos peldaños. Si el trabajo es tan bueno y otros lo retomarán, seguirán subiendo esos peldaños y harán, digamos, subiendo y subiendo hasta llegar a una máxima expresión. No sé cuándo, pero yo digo que, por ejemplo, es un buen síntoma de que sí hay cosas que se hacen, siempre queremos más, por supuesto, pero bueno, es lo que hay. Y sí tiene que ver un poco con la atomización, lo que decía Wafa en un principio, ¿no? LGTB, antirracista, género, mujeres y tal. Al fin y al cabo, en algún momento, seguramente, esas luchas no las tenemos que encontrar, ¿no? Otra cosa que quería destacar como un ejemplo, diría yo, de victorioso, pero bueno, esto también es un poco, no sé si será de mucha ínfula y tal, pero
Nosotros como entidad sí hemos valorado la necesidad de si bien a veces hay mucho foro, mucha red, mucho encuentro, también dedicarnos territorialmente a un espacio. Y por eso el habernos hace 30 años, estar en el barrio, nos da una lectura y unas claves de medir el pulso también en el fenómeno que tenemos. Ya destacado que la cuarta población del barrio son personas migrantes. Entonces nos da una idea del alcance de lo que vivimos en cuanto a tensiones, en cuanto a, aquí, por ejemplo, en el barrio, podemos decir que no hay un problema real de convivencia, ¿no? El tema es un barrio con altas tasas de paro, de exclusión, de vulnerabilidad, de ausentismo escolar, que ya no dependen de las personas migrantes, ya no dependen de los vecinos, sino que depende de otro andamiaje que tiene que ver con la política dura y pura que puede hacer la política local, autonómica o estatal, ¿no? El segundo ejemplo que quería destacar nosotros como entidad, y quizás CEPAIN también lo habrá implementado, es ponerle a nuestra acción ya un enfoque, es decir, trabajar con enfoques, el enfoque de derechos humanos. Cada acción que pensemos, cada actividad que hacemos llevará, digamos, por lo menos 5 cosas, ¿no? El enfoque de derechos humanos, con el tema de la perspectiva de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque, digamos, antirracista y el tema del desarrollo comunitario. Pensamos que una manera vehicular de que la gente migrante que está viviendo en un territorio, digamos, pase por ser, digamos, parte de la comunidad, porque estaremos a veces lanzando campañas y campañas y campañas que a veces no les dicen mucho y no les toca la piel. Y entonces, qué mejor forma de trabajar desde la comunidad. Entonces, nosotros en el año 2014 conseguimos una pequeña inversión, invertir 100.000 euros en el barrio, utilizando el enfoque de desarrollo comunitario. Y lo que quedó, quedó una asociación de vecinos, migrantes y españoles, que hoy, 7 años después, es una asociación como prima hermana para nosotros. Trabajamos de la mano y tal, pero crecieron como proyecto, marcan tendencia en la interculturalidad del barrio, trabajan con migrantes, trabajan con niños, dan clases de castellano. Entonces nos parece que algo ha quedado, ¿no? Y el tercer elemento que quisiera destacar es que los últimos 5 años, nosotros como entidad quizás no tendremos que ser el centro de la acción, ni liderar quizás el todo de esta lucha migrante, ¿no? Yo creo que las personas migrantes, cuando rascas en la ciudad, encuentras, por ejemplo, que en el caso de los bolivianos, ellos se agrupan y se organizan por fraternidades, se encuentran los domingos para comer, para bailar, están en unos lugares que no son los nuestros, en unos días que no son los nuestros, en unos horarios que no son los nuestros. Entonces, ¿qué nos toca? Pues también saber ir a buscar, ¿no? En dónde se reúnen los colombianos, en dónde se reúnen los de Mali, en dónde se reúnen los de Honduras en casa en casa. Es decir, que esto, digamos, con mirada de barrio. Entonces, ¿qué nos da esta sensación? Que sí hemos encontrado que hay un tejido un poco invisible, un poco que no llega a la participación que pueda tener la administración pública, ¿no? Abrir unos diques que pueda la gente hacer uso de las herramientas de la participación. Pero no participación de esa de Chichinabo, ¿no? Como la copa, ¿no? Muchos talleres, mucha tal cosa, pero no puede decidir, ¿no? Él participa, ellos participan, tú participas, pero nosotros decidimos, como dice por ahí otro autor popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tercer parte que diría yo de Victoria es en el sentido que sí hemos encontrado un tejido muy sencillito, muy apegado a sus cosas y hemos logrado hacer como una especie de coordinación invisible, es decir, no tiene nombre y tal, por ejemplo, para encontrarnos en la organización del Día Migrante que hoy en la actualidad pasa porque lo organizan propiamente los migrantes y se suman las entidades, se suman las personas sensibilizadas con la migración. Los últimos 5 años en Valencia, digamos que es una expresión de la organización que hay. ¿Queremos más? Sí. No nos llega a los que queremos, pues nos falta más trabajo por hacer, ¿no? Y una derivada de esta organización del tejido migrante es que hemos logrado por tercer año consecutivo trabajar, citarnos a la plaza del ayuntamiento celebrando el Día Mundial contra el Racismo. Entonces,
nos apetece y nos da, digamos, buen pálpito que se creen los espacios, como la Federación Africana o la Coordinación Africana o que están los peruanos y salir, que es un tema que no es fácil de trabajar, están saliendo y este año lo hemos logrado el día 27 de marzo, el 21 no lo hicimos por lluvia, pero yo creo que sí hay cosas. Lo que está claro es que nosotros como asociación, lo que somos uno más, ayudamos ahí a parar oreja, en los recursos que tengamos los ponemos a disposición, pero está claro que nosotros no somos el centro. Nacimos un poco, nacimos para desaparecer incluso los estatutos, ¿no? Decía que hasta que luchábamos porque se mejoraran las condiciones y el acuerdo es que cuando se mejoren las condiciones desapareceremos. Ahora no será el momento, pero imagínense esa concepción. Entonces yo creo que sí hay cosas, hay articulación que llevan otros ritmos, que llevan otros estilos, que tienen otra manera de vehicular, que no será en foros, será a través de la música, de la comida, del amor, de luchas sencillas, del deporte, ¿no? Aquí en el barrio, por ejemplo, la gente de Pakistán juega cricket en un descampado lleno de mierda, que lo tienen que limpiar todos los domingos porque la administración le da igual, ¿no? O el deporte del ecuabol y usan canchas de tierra donde el ayuntamiento podía en nuestro barrio invertir en una serie de cosas, pero llevamos 27 y 30 años esperando grandes inversiones y por aquí no llegan. Entonces la gente también pues se apaña y dialoga y es consciente de que pasa un mal momento, pero a veces la frase es muy demoledora, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Yo creo que esas son las tres cosas que yo destacaría. Digamos, la campaña, las cosas de invertir, apostar las entidades invirtiendo recursos para favorecer la acción territorial y el tercer elemento, eh, encontrar dónde se está reuniendo la gente, qué está conversando y ese diálogo nos permite saber si hay, digamos, materia prima para la lucha y yo creo que sí la hay. Muchas gracias, Mauricio, Wafa. Si os parece, no queremos abusar tampoco de vosotras demasiado. Entonces, si os parece, podemos aquí en este momento preguntar a ver si entre la gente que nos acompaña, pues hay alguien que quiera hacer alguna intervención. Sería el momento ahora, podéis hacerlo levantando la mano en un icono que tenéis aquí abajo en la pantalla. Hay que dejar un poquito de tiempo para que la gente se lo piense. Y mientras podemos seguir revisando los comentarios en el chat. María José, por favor. Que era para avisarte que en el chat hay al menos 2 preguntas. Sí, las vamos revisando, pero por si queríais, si alguien quería hacer alguna intervención. A mí me gustaría preguntar, pero si vosotros tres consideráis que viene a cuenta la pregunta, porque es un interés muy puntual mío que tengo, y es sobre todo teniendo en cuenta esto último que planteaba Mauricio de la participación y tal, y lo que se ha hablado antes también, como un poco de la necesidad de intensificar o de hacer más coordinación entre distintos agentes. Pues yo tengo bastante curiosidad por saber, al menos desde la experiencia vuestra concreta, personal, o incluso de las entidades en las que estáis ahí en Valencia, ¿cómo habéis vivido, si os habéis sentido interpelados o habéis participado, de qué manera, en ese proceso de audiencia pública de una ley que se piensa elaborar estatal contra el racismo? Lo digo porque yo tengo la sensación, pero puede ser una percepción totalmente subjetiva mía, como que no se le ha dado mucha publicidad a ese proceso de aportaciones públicas a esa futura ley, que es una manera también de limitar, ¿no?, las posibilidades de participación. Y la otra cuestión también vinculada a esta, pero insisto, es más un interés mío, y me gustaría saber cómo se vive esto entre las personas que están ahí, como tú decías, ahí a pie de calle, porque se acaba de promulgar o está en fase ya final de aprobación una ley por la igualdad de trato y la no discriminación, que por lo que yo he leído incluye también aspectos relacionados con el racismo. Así que
me gustaría saber, al menos por la experiencia vivida por vosotros tres, si habéis participado y de qué manera en este proceso de audiencia de esas leyes, o si pensáis que finalmente se van a aprobar también sin un proceso participativo como el que estaba planteando Mauricio ahora al final. Gracias. En nuestro caso, desde la Fundación CEPAIN, para responder, sí que se nos ha tenido en cuenta para las propuestas para el desarrollo de la Ley Orgánica contra el Racismo. De hecho, se nos ha enviado el borrador para hacer aportaciones, no solo a las diferentes áreas de CEPAIN, sino también a los diferentes referentes, etcétera, y se han hecho. Ya no sé si solo han contado, pues como decía yo antes, solo con X organizaciones o con todas las, no sé, o sea, pero en el caso de CEPAIN confirmo que sí. En nuestro caso, hemos enterado de la famosa iniciativa. Lo que hicimos es avisar, como decía, tenemos ahí unos contactos con las entidades pequeñitas, grandes, a personas, hemos como difundido, ¿no? Como entidad, igual hemos valorado en el equipo que leyéramos a ver qué iniciativas se podían, ¿no? Digamos, como ser aportaciones para esa posible ley. A su vez, Valencia coge, pues os comento que también nos articulamos con 17 entidades a nivel del Estado español, entonces también habrán hecho sus aportes. Pero a la pregunta, sí, las entidades en Valencia nos convocamos un poco para haber pensado de manera más contundente y estratégica una respuesta a ese marco de ley. Yo no tengo cuenta de si se ha convocado, por lo que intuyo también por CEPAIN. En este caso, me da la impresión, hemos actuado es como que nos llegó a las entidades, y a las entidades que tienen por lo menos algo que decir, pues han mandado los borradores. Otro ejemplo de un poco de la no coordinación en cosas estratégicas, ¿no? Aquí hay espacios en la ciudad, la mesa de entidades que tiene algunas, también otras asociaciones y tal, que algunas consideran con el SAODRE, que es otro servicio de atención y otra red, ¿no? Que estaremos algunos repetidos en la campaña, y mira que en este caso no hemos pensado, digamos, un ejemplo clásico de que a veces pensamos en caliente y no nos da tiempo para habernos coordinado, ¿no? Porque hubiera sido, imagínate, el peso que en varias entidades hubiéramos conseguido para mandar no solo el esqueleto de la ley, sino una ley completa. No sé si seríamos capaces, pero bueno, como también había unos tiempos, entonces en ese sentido es la respuesta que le podríamos dar a Ana, y no sé si satisface, pero bueno, eso es lo que podemos decir nosotros desde aquí. Sí, yo creo que lo que dices, Mauricio, pues es una reflexión de mayor calado, ¿no? A raíz de la pregunta de María José, ¿no? Y, no sé, creo que estaremos de acuerdo, la gente que nos sigue, al menos alguna de ellas, intuyo, ¿no? Vosotros quizá, que en las organizaciones, en muchos casos, el nivel de trabajo ahora mismo es tan asfixiante que es muy difícil a veces poder separar, poder articular y pensar que quizá se invierte menos tiempo trabajando juntas a veces, pero el día a día no permite, ¿no? Muchas veces articular esas, como respuesta, por ejemplo, a esta propuesta de ley, ¿no? Me parece muy interesante lo que estáis diciendo ahora, ¿no? La posibilidad de haber hecho unas aportaciones conjuntas, porque seguro que muchas entidades van a proponer cosas muy similares, que algunas no podrán aportar nada porque no van a tener tiempo material para discutirlo en la entidad, para elevar las propuestas, y seguramente uniendo esfuerzos ahí se podría haber llegado más allá, ¿no? Bueno, sí, esta es una cuestión que está también ahí. Luego, yo también pensaba, escuchándoos ahora, pero también antes, en la participación de la gente, no solo la gente que estáis ahí, en la trinchera, en las entidades, sino la propia ciudadanía, ¿no? Que ya, incluso cuando se trata de personas migrantes, que además están en una situación laboral normalmente más compleja que el resto de la población,
con necesidades económicas más grandes, que son además provocadas precisamente por ese racismo y esa discriminación, en la vida van a poderse parar a leer una propuesta de ley y hacer aportes. Es que eso es inviable, ¿no? Participar en un proceso así para gente que ya está absolutamente, dijéramos, maniatada en su día a día para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el espacio que queda para la participación, decíamos antes política formal, pero también este otro tipo de participación política, pues es muy reducido. Creo que ahí también hay un problema importante, ¿no? La no capacidad, no por capacidad propia, sino por las circunstancias estructurales, de que la gente afectada por diversos tipos de violencia se movilice para hacerles frente, ¿no? Teníamos en el chat hay una reflexión interesante de Victorino Domingos respecto a la responsabilidad de los estados en la lucha racista, pero es más una reflexión de interés que una pregunta. Así que voy a pasar a la pregunta de Lorenza Padilla, que sí que es una pregunta directa para vosotros. Ella en el chat nos dice: ¿creéis que las nuevas generaciones influenciadas por la situación política y por la manipulación de los medios de comunicación desarrollarán esa empatía necesaria para cambiar todo esto? No sé si los dos o alguno de los dos podéis contestar a esta pregunta. A ver, bueno, nosotros estamos claro que los medios de comunicación son los que son, hay muchas redes, por ejemplo, hace 30 días, ¿sabes? Nos reunimos, se reunieron unos 30 chicos y tal, y les preguntamos qué redes están siguiendo, ¿no? Por ejemplo, ellos ya no usan Facebook. Eso ya es analógico, eso es para los mayores, ¿no? Han dicho, ¿no? Un poco la frase, ¿no? Hay un nuevo circuito de redes, por ejemplo, no ven noticias, no ven noticieros, no escuchan noticieros y tal, y las noticias les está llegando a pildoritas por pequeñas cápsulas del TikTok o youtuber o tal, y escucha uno de los youtubers hablando de cualquier cosa y entonces la cosa no pinta muy bien. Pero nosotros lo que estamos valorando es que hemos aprovechado, nos ha ido bien. En el caso, el ayuntamiento tiene hace un buen tiempo un convenio con algunas entidades como una experiencia práctica, una experiencia en las entidades educativas que se llama La Red Sube el Tono contra el Racismo. Y nosotros le hemos sacado el mayor rédito porque nos permite entrar con niños de pequeñitos, de primaria, de la ESO, de bachillerato, de FP, ciclos superiores y tal, a donde, mejor dicho, podamos meter el hocico, allá vamos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hemos planteado una oferta de lo que nos gustaría hacer a través de esa red. Y esa red es lo que nos facilita la entrada de jóvenes para hablar con ellos, para hacer dinámicas de proceso, talleres, obras de teatro. En el fondo, muchas veces en algún momento estamos incluso haciendo los talleres sin tocar la palabra racismo, para ver hasta dónde llegamos y digamos, llegamos con la actividad, pedimos a los profesores que en algunos casos no les comenten de qué se trata ni nada, les den una pista falsa, y un poco exploramos qué es lo que está sucediendo. Y lo que nos asombra es que los chicos sí lo tienen claro, es decir, tanto que son españoles, se detectan que pueden haber ellos, caen en que puede ser una conducta racista, más los chicos que lo viven, ¿no? ¿Y qué trabajamos? Pues básicamente estamos trabajando más que los talleres es la empatía, es decir, estamos trabajando que las personas migrantes sean las que vayan a ser partícipe de la realización de las actividades, viendo en primera persona a través de una metodología quiénes son ellos, ¿no? ¿Quién hay detrás de ellos? ¿Por qué hiciste el viaje? ¿Cuánto te costó el viaje? ¿Cuánto valen euros? ¿Qué has dejado atrás? Y tal. Entonces las reflexiones son, yo no sería capaz, a mí me costaría, eso es difícil. Y los chicos dirían, bueno, y en el fondo, quizás tú cuando crezcas y sea mayor y termines tus estudios te vas para Noruega. ¿En Noruega hay racismo contra los españoles? Pues sí, sí lo hay. En Londres también, pues sí, para todos. Entonces, en el fondo estamos todos en el mismo barco, pero creemos que un cambio de total de la juventud, no lo sé, pero si donde estemos en los pequeños rincones, intentar hacer masa crítica, ¿no? Serán pequeños segmentos comparados con la globalidad de la juventud, ¿no? En las elecciones de Andalucía, en donde salió Vox,
el perfil fueron de jóvenes que se les preguntó por qué votaron, ¿no? Era la primera vez que votaba y los mensajes los habían recibido por redes como el TikTok y otras redes más fáciles, ¿no? Entonces hay una juventud que absorbe rápidamente y entonces la pregunta es, o también nos tenemos que adaptar a esas píldoras rápidas y sencillas para llegar a todos esos jóvenes, o seguimos trabajando algo de proceso que lo que fortalezca es como esos valores, pienso yo que la empatía, el tema de valorar, ponerse en los zapatos del otro, conocer las historias de primera mano. Llegaremos a muy poca gente nosotros, pero bueno, si todas las entidades están por allí, yo creo que del número total de jóvenes que hay en una ciudad, podemos alcanzar un 20-25% que no está mal. Yo agradezco mucho la pregunta de Lorenza porque realmente yo sí que creo firmemente en eso porque tengo una hija de 4 años donde en su aula hay mínimo 14 nacionalidades y ella realmente tiene totalmente normalizado que son sus amigos y no distingue, no hace ningún tipo de distinción y son ellas realmente las que al revés, son los niños los que están provocando esa transformación poquito a poco, evidentemente, pero en las mentes de los padres, de los adultos. Y eso lo vemos en los parques, donde yo cuando llegué a España era en el mismo parque, te encontrabas con la zona donde estaban las mujeres marroquíes, en esta esquina están las senegalesas, en el otro los latinos, en el otro no sé cuánto, y gracias a que nuestras hijas y nuestros hijos tienen amiguitos y amiguitas de todas partes del mundo y que lo naturalizan y que quieren estar con pues tú te juntas y es ahí donde se construye y se genera realmente esa relación y esa empatía de la que tú hablabas, ¿no? Entonces, tengo esperanzas porque en los coles que por lo menos cuando yo inicié mi investigación en los institutos y en los colegios hace muchos años y ahora que soy madre y que veo el colegio desde otro enfoque, ¿no? Estoy viendo cómo los coles también se están transformando y están gestionando esa diversidad y están haciendo esfuerzos a pesar de los pocos recursos desde las administraciones, insisto, públicas que se invierte en esto, pero están haciendo proyectos de comunicación no violenta, de CNV, de mediación intercultural, de convivencia, de generar espacios, de que quedan cosas por hacer, por supuesto, pero creo que la infancia, desde luego, es donde hay que invertir y nos están dando grandes lecciones nuestras hijas y nuestros hijos tan pequeños, porque como digo, yo el parque que estoy viviendo hoy no tiene nada que ver con el parque hace 22 años cuando llegué a España y cuando hacía etnografía en los barrios y en los parques y en los espacios públicos, no es lo que estoy observando ahora. Y confío, claramente confío. Como muy bien dice Mauricio, no podemos predecir porque no, pero si no confiamos tampoco. Así que sí, sí confío plenamente. Gracias, Wafa. Vamos a dar una última palabra y cerramos ya, bueno, os damos un turno de respuesta también a vosotros y cerramos el seminario para que podáis descansar también. Aunque está siendo muy interesante, pero tenemos que controlar un poquito el tiempo. Jimena, por favor. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Te oímos, sí. Vale, voy a poner, a ver si se ve por cámara, si no, no pasa nada. Eh, Nada, quería, bueno, preguntarle a los ponentes, a Mauricio y a Ufa, no sé si lo he pronunciado bien, ¿cómo creen que el conflicto bélico actual, ¿no?, en Ucrania está modificando el paradigma, ¿no?, el binomio entre racismo y migración, o si más bien lo confirma? Porque claro, hasta ahora cuando hablamos de migrantes, y aquí estaremos todos de acuerdo que más o menos en la cabeza tenemos al mismo tipo de personas, ¿no?, del sur global, de países X, ¿no? Pero actualmente tenemos este tema y están llegando muchas personas desde Ucrania, estamos viendo el trato y nada, claro, si el racismo se plantea frente a personas migrantes,
aquí estamos viendo que realmente quizás es una falacia, ¿no? Porque no, por el contrario, hemos visto, y por supuesto que corresponden, todas las reacciones de solidaridad, como la sociedad civil se ha volcado, y bueno, y esto también lo estamos presenciando las personas migrantes, ¿no? Como un poco expectantes y haciendo el contraste, ¿no? Que es inevitable. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué nos aporta este nuevo elemento histórico para el debate? ¿Seguiremos hablando de las mismas cosas? ¿Seguiremos hablando de migrantes e imaginándonos a la misma gente? ¿O qué? Yo agregaría que lo que ha sucedido, el conflicto, lo que ha generado también es una afrenta, yo creo que institucional, porque en aras de España acoger a las personas ucranianas, que está bien, porque es el derecho el que obliga, ¿no? En paralelo había un conflicto en Burkina Faso, creo que de 1 millón de desplazados en el sur, en el norte de Mali, es decir, y toda la gente que está esperando aquí hace 4 o 5 años papeles ha oído una noticia que a las personas ucranianas les han dado permiso de trabajo, ya pueden trabajar y tal. Entonces, ese es el tema de la política, ¿no? Aquí ya es la política más dura y pura, ¿no? Global y tal. Pero en el fondo ha generado unos comentarios muy de bajo perfil, no es que se haya expresado, pero por los talleres que hacemos dicen que injusto, que ellos lo merecen, pero que todas las personas merecen, y es lo que se demuestra que no todas las personas tienen los mismos derechos. Sí, bueno, yo precisamente soy Albert lo comentó al inicio bueno, de esta jornada que, bueno, mi TFG va de las percepciones de las mujeres africanas en Valencia sobre el racismo y la discriminación. Eso es lo que estoy haciendo, o sea, a las personas que he podido entrevistar ahora, y aunque no, en el guión de entrevistas no iba esa temática, espontáneamente ha salido el tema, y sí que hay mucho enfado en general, o sea, sacan el tema ellas mismas, lo comentan con mucha preocupación, sin perjuicio de que siempre dejan claro de que obviamente que esas personas también tienen el derecho a vivir en paz y a salvo, pero sí hacen la comparación con sus compatriotas, con sus hermanos, sus hermanas, como ellas mismas los denominan, y están, o sea, el sentimiento generalizado es de mucho enfado. Entonces a mí me parece también un elemento a considerar porque es preocupante, ¿no? Son personas que tienen mucha resiliencia, tienen un ánimo impresionante para resistir el racismo que le hacemos padecer diariamente, pero en este momento sí que veo que eso puede llegar a cambiar a mucho enfado, y no sé cómo se puede llegar a manifestar, y que no me parece mal tampoco, ¿no? Que si hay que manifestarlo, que se haga. Wafa, por favor. Sí, yo aquí tengo que reconocer que yo soy una de esas personas que empezó con mucho enfado. Hablando claramente, veía un racismo explícito, ¿no? En cómo además yo empecé trabajando justo con las personas refugiadas que llegaban de Siria hace 6-7 años, en primera acogida, y luego con las primeras ucranianas y ucranianos que venían de Crimea y que no estaban recibiendo para nada este trato que ahora están recibiendo las personas que están llegando ahora. Me refiero en cuanto a la regularización y a todo lo que se ha movido. Pero sí que es verdad que cuando de repente me veo con unas familias vecinas mías que son de Ucrania, a las que me veo y que me sale, no porque esté en CEPAIN, sino que extraoficialmente, como vecina, veo la necesidad de tener que acompañarlas para escolarizarse, para acompañarlas a buscar clases de castellano, para hacer red, para enseñarles aspectos del barrio, para apoyarlas. Pues conozco de primera mano lo que están viviendo, ¿no? Y ahí es cuando me choco con otra realidad y me doy cuenta de que siempre al final
los que hacen las políticas, los que realmente generan estas discriminaciones y nos enfrentan y nos confrontan, hacen siempre lo mismo y consiguen precisamente lo que quieren, ¿no? Porque estas mujeres que han venido aquí, que están con sus hijos, están sufriendo, no es todo lo que se nos vende desde los medios de comunicación, que se les hace esto, que se les no sé cuánto, que se les facilita todo esto, y al revés no deberían de ser el foco de nuestro enfado, sino al revés, luchar para conseguir que todas las personas refugiadas tengan esos mismos derechos. Y siempre ponemos el foco en las personas, ojalá, y a los sirios, a todas las personas que estamos atendiendo desde el minuto 1, porque como muy bien decía Mauricio, es un derecho, el asilo es un derecho, el refugio es un derecho, se les diera esos mismos derechos. Se les regularizara desde el minuto 1, se les diera permiso de trabajo desde el minuto 1 y se les diera acceso a todos sus derechos en igual de oportunidades que el resto de la ciudadanía. Pero no es así. O sea, no es real y siempre nos ponen el foco en el que para dividirnos, para generar, mira, como pasa con nosotros, es que somos los que nos quedamos con las ayudas del comedor, con todas las ayudas de alquiler, con todas las ayudas que hay, siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay un objeto que realmente no son ellas. Mis vecinas son maravillosas y fantásticas y están haciendo un esfuerzo brutal para sobrevivir y para sobrellevar todo lo que emocionalmente lo que tienen encima, ¿no? Y si no empatizo con ellas, pero yo te estoy hablando de que yo era la primera que tenía ese discurso de estos tienen este trato por ser blancos y en cambio los sirios que atendía hace 7 años y mis amigas sirias, fíjate el trato que tuvieron, ¿no? Y he ido rectificando eso porque realmente ellas son víctimas igual que el resto. O sea, hay que hacer incidencia en las políticas y en transformar esas políticas y en luchar para que sean iguales. Esto pasa, me permitís, cuando, por ejemplo, se le sube el sueldo a un compañero o a unos compañeros y el resto nos enfadamos porque a ese se le ha subido, en vez de luchar para que a todos se nos suba, ¿no? ¿Qué nos pasa con todo? Pongo ese ejemplo que parece muy tonto, pero en vez de luchar para que a todas las personas refugiadas se les dé ese mismo derecho, no me voy a enfadar con las personas ucranianas porque así ellos ganan, porque tengo dónde entretenerme, dónde enfadarme, dónde generar ese odio y no pongo el foco donde lo tengo que poner, que es en los que hacen las políticas y en los que lideran esto, ¿no? Es eso. No sé si te contesto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, Gracias. pues con este último debate que nos trae Jimena, creo que lo tenemos todos en mente estas últimas semanas, ¿no? No voy a hablar sobre esto, claro, lo habéis hecho vosotras ya, no podría hacerlo mejor ni mucho menos. Es cierto, por ejemplo, que tenemos esta iniciativa Directiva Migra para Todas, que también se ha puesto en marcha para pedir esto precisamente que comentaba Wafa ahora, y también es una muestra de cómo la sociedad civil a veces reacciona rápido y reacciona bien y coordinadamente, ¿no? Hay muchas preguntas ahí que sabremos con el tiempo, ¿no? Si a lo mejor esto va a permitir una cierta aceptación del concepto de refugio, si va a permitir una mejora de la representación social de lo que significa el refugio, si va a permitir a la gente reflexionar sobre por qué está pasando esto. Creo que hay mucha gente, incluso fuera de nuestro círculo, que para el que ya es bastante evidente que estamos tratando a estas personas de una manera desigual y que eso tiene algo que ver con el componente racial, cultural o religioso, ¿no? Bueno, es un fenómeno sociológico también interesante, ¿no? Cómo esto va a transformar, porque creo que nadie se esperaba una respuesta así, que seguramente para nosotros está siendo pues, muy, muy admirable si vemos lo que ha pasado antes, ¿no? Aunque tenga todas sus fallas, y nos despierta ese interés de que se pueda extrapolar al conjunto de la población por justicia, no por nada más, ¿no? Pero bueno, ahí hay otra reflexión sobre hasta qué punto la sociedad permitiría o no eso y cuál sería la reacción de la gente si fuéramos ampliando estos derechos que ya existen, que nos han concedido ahora para otras poblaciones con las que no nos identificamos tanto o que no tienen enemigos tan cercanos a los que nosotros creemos que son nuestros enemigos también, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hay algunas intervenciones más en el foro, todo va a quedar grabado. Finalmente, salvo los primeros minutos, la grabación del seminario estará disponible en nuestro canal de YouTube. Yo creo que la semana que viene a
a más tardar. Nos queda este mensaje que habéis lanzado los dos, yo creo, de la importancia de una lucha por derechos que o son de todos o no son de nadie, ¿no? Y que esos derechos implican, como decía Wafa al principio también, la lucha por aquellos derechos de colectivos en los que nosotros a priori no pertenecemos, no estamos ahí, pero lo estamos porque la lucha por los derechos nos afecta a todos por igual, ¿no? Y solo podrá llegar a buen puerto en el momento en el que cada uno defienda los derechos suyos, propios, y también los de los demás porque los considera como suyos también. Nosotros seguiremos trabajando en este proyecto durante un tiempo, hasta el año 2024, así que vamos a tener más ocasión de volvernos a encontrar. Estamos además abiertos a la gente que estáis en el chat, las personas que nos habéis acompañado hoy desde Cepaín, desde Valencia Acoge, a seguir colaborando con vosotras. Somos muy analógicos, pero tenemos nuestro multiuri.com, nuestra página web y nuestra cuenta de Twitter. Tendremos que pensar, a raíz de lo que decía Mauricio, en otras estrategias, otras vías de comunicación, pero de momento esas son las que hay. Y os agradecemos mucho la paciencia, a vosotros especialmente, Wafa y Mauricio, vuestras interesantes reflexiones. Esperamos encontrarnos pronto en otros espacios y mucha suerte y mucho ánimo a todo el mundo, que vemos que hay mucho trabajo por hacer. Que tengáis una buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.